Tal con todos? Buenos días. Vamos a retomar las exposiciones. En este caso voy a hablar sobre anatomía valvular tricúspide. Tenemos que comprender que la válvula tricúspide conforma está dentro de la funcionalidad del sistema derecho, ¿no? De la circulación. Eso comprende tanto el mismo corazón, la parte venosa del retorno y la parte pulmonar. Esta es una vista atrial en la cual podemos ver la válvula tricúspide inserta dentro del atrio derecho, en las cuales tiene bastante interrelación e interdependencia, ¿no? Netamente hablando del atrio derecho, que es la cavidad que la alberga, vamos a ver que este atrio derecho tiene cuatro componentes, ¿no? Un componente justamente de la válvula tricúspide, un componente este, mm, vertical, que es el surco interatrial o el septum interatrial, una parte del techo o domo, que es la parte trabeculada del atrio, y una parte más inferoposterior, que es el surco inferoposterior que intercomunica las dos venas cavas, ¿no? Tanto superior como inferior. Vemos aquí justamente que esto es importante para ver las relaciones y la ubicación de la válvula tricúspide, ya que es muy importante para las características y las técnicas quirúrgicas, ¿no? Vemos justamente cómo esta válvula tricúspide se interrelaciona sobre todo en la parte más vertical, superior y posterior, ¿no? Con estructuras como vamos a ir mencionando más adelante, ¿no? Un punto muy importante es ver la relación con el sistema de conducción, que es justamente unos puntos importantes en la técnica quirúrgica. Hablar algo de la válvula tricúspide como tal, algunas generalidades. Vemos que es la válvula con mayor área del cuerpo. Tiene unos 7 a 9 centímetros cuadrados de área efectiva. Es la válvula que también tiene una mayor posición apical, ¿no? Con respecto a las demás. Si comparamos posteriormente con la válvula mitral, vemos que la inserción anular, sobre todo a nivel septal, septo anterior, es mucho más inferior, ¿no? Y maneja velocidades y gradientes bajos por el mismo componente del sistema circulatorio derecho, ¿no? Velocidades de menos de 1 metro por segundo y gradientes menos de 2 milímetros de mercurio. Y bueno, tiene, como todas las válvulas ya anteriormente descritas, cuatro componentes principales, ¿no? Que son el anillo valvular, las valvas como tal, y el sistema subvalvular, que está dado por los músculos papilares y las cuerdas tendinosas, que tienen ciertas características, ¿no? Hablar brevemente del anillo tricuspidio, vemos que es una conformación en D más o menos, ¿sí? En D mayúscula. Eh, Está localizada en una profundidad de más o menos 2 milímetros por detrás de la bisagra que nosotros vemos a nivel ectoscópico. Em, Se compone de cuatro segmentos principalmente, ¿no? Estos cuatro segmentos están repartidos sobre todo por las características de las relaciones que tienen con otras entidades anatómicas, ¿no? Entonces así vamos a comprender los cuatro segmentos, que son el segmento aórtico, el segmento anterior, el posterior y el septal. Importante el segmento aórtico. Como vemos, el segmento aórtico está comprendido más o menos entre la comisura anteroseptal hasta más o menos es el tercio de inicio de esta circunferencia o de esta base de la valva anterior, del velo anterior. Su importancia está dada por la relación con la raíz aórtica, ¿no? Que ya ha sido mencionada de repente en otras exposiciones, con lo que es los velos tanto coronariano derecho y no coronariano, ¿no? Sobre todo también con la comisura y el trígono que corresponde a eso, ¿no? Vemos que la siguiente parte o porción de la base del velo anterior es
justamente el segmento anterior, ¿no? Este segmento anterior está en bastante relación con lo que es el tracto de salida del ventrículo derecho, que es más o menos lo correspondiente a la parte izquierda, ¿no? De la válvula mitral. Entonces ese también es un punto importante porque tiene que, digamos, tiene cierta correspondencia y sobre todo interdependencia con el tracto de salida del ventrículo derecho y que en algunas malformaciones congénitas vamos a ver que esto produce alteraciones en ambos lados, ¿no? Ok. Posteriormente, siguiendo, luego de la comisura anteroposterior, viene el segmento posterior, ¿no? Que está más o menos dado también por la base del velo posterior, que está más su interdependencia es de la pared libre del ventrículo derecho, ¿no? Y este también es un punto importante, sobre todo la parte, el tercio distal o el tercio lateral del velo anterior con lo que es el segmento posterior, ya que vamos a ver que cuando hay patología del ventrículo derecho, sobre todo dilatación del ventrículo derecho, son estas zonas más o menos donde es traccionada por la parte, porque es pared libre, ¿no? Y eso condiciona regurgitación mitral funcional de característica por dilatación anular, ¿no? Que son los puntos más débiles. Y bueno, y al final el segmento septal, ¿no? Que está dado por la base del velo septal, que vemos que está también con bastante relación con respecto a lo que es el septum interatrial e interventricular, ¿no? Y el septum membranoso que vamos a ver posteriormente. Vemos justamente que también hay lo que habíamos mencionado, ¿no? Como en la parte más anterolateral hay una correspondencia entre lo que es la bisagra y el anillo verdadero que está, como habíamos mencionado, 2 milímetros dentro, mientras que en la parte más medial, ¿sí? En relación con la parte septal, vemos que hay un nivel más bajo en la implantación de lo que es la valva tricuspidia con respecto a la mitral, ¿no? Que más o menos es menor de 1 centímetro. Y esto es sobre todo por la fijación que tienen con el septum membranoso, ¿no? Y esto también está en correlación con defectos del septum membranoso que vamos a ver en patología congénita, que ocasiona shunts, ¿no? A este nivel. La configuración anular es una configuración, como le habíamos dicho, es similar, tiene cierta similitud a la válvula mitral, ¿no? Tiene una conformación como en silla de montar, pero es una configuración más en forma de D, ¿no? Tiene puntos altos, siendo los puntos más altos los que están en relación con la aorta, ¿no? El segmento aórtico y con el tracto de salida del ventrículo derecho. Y los puntos más bajos son los puntos intercomisurales a nivel de la comisura anteroseptal y anteroposterior, perdón, y posteroseptal. Son los puntos más bajos en este nivel anular, ¿no? Esto tiene relación bastante con la funcionalidad porque la pérdida de esta morfología causa o es causa de insuficiencia tricuspidea, ¿no? Pero cabe mencionar que también la válvula tricuspidea tiene una altura de coaptación importante que le sirve como reserva de coaptación ante estas patologías, ¿no? Es por ello que hay dilataciones que de repente no producen tanta insuficiencia hasta cierto punto, ¿no? Entonces, como vemos, esos son los puntos más altos y más bajos, ¿no? Otra característica importante es lo que tiene el diámetro anteroposterior, ¿no? Que es justamente, como vemos, tiene casi una correspondencia entre lo que es los diámetros anteroposteriores y medial y lateral, ¿no? Y que se ve reducido y también tiene una torsión apical, sobre todo de la parte posterior cuando ocurre la sístole, ¿no? Que es justamente en la parte de tracción del ventrículo derecho. Y
mientras que el velo anterior es el que sube o se desplaza más apicalmente por este movimiento de torsión, ¿no? Entonces, bueno, son características de la válvula tricúspide que ya habíamos mencionado, ¿no? Este es un punto importante en los cuales vemos justamente que el segmento anterior, eh, perdón, tanto el segmento aórtico y el segmento anterior tienen relación con lo que es el septum membranoso, ¿no? Vemos que el segmento aórtico, sobre todo en el tercio proximal, se correlaciona con lo que es la parte membranosa, ¿no? Del septum membranoso. Y los 2 tercios anteriores, más con la parte muscular de lo que es el atrio derecho, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante porque podemos lesionar cuando hacemos algunas técnicas quirúrgicas o cuando tratamos de hacer ciertas reparaciones, ¿no? Y podemos crear fístulas o shunts a este nivel. Para hablar un poco de las valvas, bueno, en este caso, a diferencia de la válvula mitral, tenemos aquí tres valvas, ¿no? En las cuales tenemos una valva anterior, una posterior y una septal. Como vemos, la valva anterior es la valva que tiene una mayor altura y mayor eh, proporción y zona, ¿no? Es la más grande. Seguido de la valva posterior y la septal, que es mucho más pequeña, ¿no? Importante, bueno, tiene también 2 zonas, una zona lisa y una zona rugosa, similar a la valva mitral. Y tiene las zonas de unión a los músculos papilares son más a nivel apical y menos a nivel del borde de diferenciación entre estas 2 zonas, ¿no? A diferencia de la válvula mitral que vamos a ver o que se va a exponer más adelante. Eh, Importante también ver justamente que la coaptación de de estas 3 valvas es, como habíamos dicho, entre 5 a 10 milímetros, es una altura importante que le sirve como reserva de coaptación, y también que el punto no es central, ¿no? Sino también por la característica es mucho más la valva anterior y la posterior hacen que sea el punto de coaptación un poco más posterior y hacia lateral, ¿no? Vamos a ver ahora el aparato subvalvular, el aparato tensor valvular. Aquí se compone de 3 grupos de músculos papilares, ¿no? Con diversas cuerdas tendinosas que se han descrito hasta un promedio de 25 cuerdas tendinosas, ¿no? Algo característico de los músculos papilares en este caso es que tienen un comportamiento más septofílico, que es distinto a lo que viene en la válvula o en el lado izquierdo con la válvula mitral, ¿no? Que es más septofóbico. Esta es una característica que tenemos que ver más o menos cuando tratamos de diferenciar en patología congénita si es un ventrículo, por ejemplo, izquierdo o derecho, ¿no? Porque esta es una de las características principales de los músculos papilares en este lado, ¿no? Esa tendencia a estar más dependientes o ser una continuidad de lo que es el septum. Entonces, en estos grupos encontramos 2 principales músculos papilares que son más frecuentemente vistos y un grupo que puede ser infrecuente, incluso un 20% de las personas en general, bueno, según estudios cadavéricos, pueden no tenerlo, que es el grupo septal. El principal es el músculo papilar anterior, ¿no? O el grupo de los músculos papilares del músculo papilar anterior, que bueno, es un músculo que, si bien está en la parte, el límite entre el septum y lo que es la pared libre del ventrículo, tiene una continuidad en la parte inferior
con lo que es la banda moderadora, ¿no? Entonces tiene relación también con el sistema de conducción, ya que por este discurre la parte derecha de las de His, ¿no? Em, tiene a ser un músculo prominente, puede ser, usualmente es bífido, es decir, puede tener dos cabezas, de las cuales salen las cuerdas tendinosas para ir hacia la parte intercomisural septal anterior y la parte anterior del velo anterior también, ¿no? Entonces es el músculo que tiene mayor importancia en esto, ¿no? Y el grupo posterior que va hacia la parte posterior, postero-anterior, que da bastantes grupos musculares, o bastantes, perdón, cuerdas tendinosas para lo que es el velo posterior, ¿no? Y cierta parte del velo anterior. Y músculo papilar posterior es el que se desplaza normalmente cuando hay dilatación también del ventrículo derecho y causa fenómeno de teteris. El grupo septal ya pueden ser varios músculos papilares pequeños, puede ser un músculo papilar en banda con algunas cuerdas tendíneas. Hay diversa variación en ello, pero sobre todo este grupo de músculos papilares se basa en dar cuerdas de tercer orden, ¿no? Que hacen fijación de la base del velo septal y más que nada sirven como cierto reparo anatómico al momento de, ver o de hacer las correcciones quirúrgicas, ¿no? Este músculo también tiene nombre propio, ¿no? De Lancisi, que es conocido. Y está con bastante interrelación con lo que es el cono de la arteria pulmonar, ¿no? Que es justamente lo que nos da un punto de reparo para el inicio de este. Bueno, las cuerdas tendines, como vemos, ya son múltiples, ¿no? Eh, aquí tenemos una característica que presentan cuerdas basales del grupo septal, que no se ve usualmente en el lado izquierdo. Tiene bastantes cuerdas intermediarias, ¿no? Bifurcadas o trifurcadas, y una mayor cantidad de cuerdas marginales, ¿no? Acá vemos justamente las cuerdas tendines en una gráfica, y como vemos acá los músculos papilares septales, que pueden ser diversos, ¿no? No solo uno, pueden ser dos a tres, con muchas variaciones. El músculo papilar, que es importante, ¿no? Para el velo anterior, que puede ser bífido o trífido y con bastantes indentaciones. El músculo posterior, que tiene, que aquí también puede ser con una misma base, dos cabezas prominentes, con bastante cantidad de cuerdas tendíneas, ¿no? Algo que me olvidaba de decir es que justamente si ven acá el velo posterior, este velo posterior también con cierta correspondencia como el velo posterior de la válvula mitral, puede dividirse, puede festonearse, ¿no? En tres festones, que es lo más frecuente. Y bueno, con diversas uniones de las cuerdas tendíneas en sus diversos componentes, ¿no? Estas simplemente son imágenes, ¿no? Acá vemos en este asterisco blanco, este es el músculo papilar anterior, ¿sí? Que se continúa con la banda moderadora hacia la parte más apical. Y cómo da las cuerdas tendíneas para el velo anterior, ¿no? Y esta es una imagen a nivel de la valva septal, ¿no? En las cuales vemos que pueden haber incluso cuerdas tendíneas que se originan directamente del ventrículo o del músculo papilar del Lancisi, ¿no? Las estructuras cercanas, bueno, son más o menos las que habíamos ya estado mencionando, están en relación sobre todo con el anillo tricuspidio, ¿no? Vemos que el segmento
aórtico están con bastante correlación, como habíamos mencionado, ¿no? Con el trígono derecho-izquierdo, tanto con los senos no coronariano y el derecho, ¿no? Parte muy importante en la reparación. Y justamente el haz de His, que está comprendido dentro del tendón, dentro del triángulo de Koch, ¿no? Que como sabemos es la prolongación del tendón de Todaro, ¿sí? Lo que es la base del velo septal y el seno coronario, ¿no? Entonces vemos que justamente en la parte más basal se encuentra el nodo auriculoventricular y en el ápice se encuentra el haz de His, ¿no? Importante para evitar los daños en las reparaciones, ¿no? Son 3 a 5 milímetros de la comisura más o menos en los cuales se encuentra el sistema de conducción que debemos evitar, ¿no? Y bueno, el seno coronario que está bastante relacionado con la comisura posterior y que se puede lesionar, incluso obturar a veces cuando los puntos son muy profundos y se hace mucha tracción de la parte basal del septo, del velo septal. La coronaria derecha, que tiene bastante interrelación también con la parte anterior y anterolateral o anteroposterior del, del anillo tricuspidio. Pero vamos a ver que este se encuentra sobre todo más, más superior, ¿no? Está más arriba de lo que es el anillo como tal. Se describe más o menos unos 2 centímetros, de 1,5 a 2 centímetros por encima, pero las variaciones o la dilatación puede incluso condicionar más esta cercanía, ¿no? Entonces es un punto importante. Vemos cómo se interrelaciona sobre todo con esta comisura, ¿no? Antero-posterior, para luego ir transcurriendo por la cara posterior hasta el surco intraventricular posterior, ¿no? Entonces esta es una ilustración nada más, más que todo fisiológica, ¿no? Lo que habíamos visto, ¿no? La interrelación de la coronaria derecha, ¿sí? Con lo que es la valva anterior y la comisura anteroposterior, y cómo la dilatación que ocurre cuando hay patología del ventrículo derecho tira más el borde libre hacia afuera, ¿no? Y justamente es por ello que en esta zona es donde vemos la mayor cantidad de defectos eh, que causan la regurgitación sobre todo. Bueno, esto es algo pequeño, nada más sobre función. Como vemos, el llenado, como todo a nivel ventricular, tanto izquierdo como derecho, tiene un llenado activo y pasivo, ¿no? Es más o menos, el atrio derecho también tiene cierta funcionalidad o cierta importancia para el llenado, em, pero no es tanto como en el izquierdo, ¿no? Pero sí el ofrecer baja resistencia a este nivel de la válvula tricúspide hace que también haya un llenado, el llenado pasivo sea mucho más efectivo, ¿no? Y no necesitan tanto este llenado activo. Bueno, creo que eso es lo más que quería poner en la presentación. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario aparte. Muchas gracias.